7:34 de la mañana. Momento para hablar ahora de la economía, ¿no? De la economía, de la macroeconomía más precisamente, de lo que está viviendo el país, porque sabemos que se encuentra en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Han vuelto las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional porque no tenemos, verdaderamente no tenemos financiamiento, ¿no? Y tenemos otro problema, el aumento del dólar, lo que se traslada irremediablemente a la inflación. Para el caso vamos a contactarnos con Jorge Bertolino, economista, analista, que ya está en diálogo con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Buen día, Antonio. Muy bien y mucho gusto hablar contigo. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo la situación macroeconómica del país? Muy compleja, sinceramente. Yo creo que se avisora un horizonte muy complicado. Digamos, las medidas que el gobierno debiera estar tomando para tratar de solucionar el doble problema que tiene, que uno es la herencia recibida por las malas políticas económicas del gobierno de Macri, y en segundo lugar la fuerte emisión monetaria a la que se vio obligado por el tema del coronavirus. En lugar de tomar medidas para tratar de absorber un poco una cierta cantidad de esta fuerte emisión monetaria, incrementando la demanda de dinero con medidas que digamos, brinden confianza a los agentes económicos, lo que el gobierno está haciendo es exactamente lo contrario, y complicando cada vez más el panorama futuro y haciendo que todo el mundo esté pensando, nadie está pensando si va a haber una devaluación o no, sino que todo el mundo está pensando cuándo va a ocurrir. Y indefectiblemente cuando estos rumores en la economía están en todos lados, finalmente terminan ocurriendo. Ahora, ¿qué podemos decir de cómo está funcionando la economía en este momento de cuarentena? Siempre se dice, ¿no? Siempre se dice desde el oficialismo, esto es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Una cuestión de respeto a la vida, una cuestión de salvar vidas. Y bueno, la economía se arregla sola, se arregla después. Bueno, esto es lo que se dice desde el oficialismo. La otra alternativa es la de Bolsonaro, digamos, ¿no? Liberemos todo, abramos todo y que pase lo que Dios quiera, ¿no? Que se lleve la enfermedad a quienes se quiera llevar, dicho groseramente, ¿no? De forma general. ¿Hay un camino intermedio para la Argentina? Sí, lo que los expertos dicen es que el camino intermedio hubiera sido no tener una cuarentena tan larga, sino comenzarla mucho después, cuando digamos la enfermedad llegara de verdad a la Argentina, y además no cerrar la economía, sino que digamos tratar de confinar únicamente a los sectores o a las personas que están bajo mayor riesgo, como ser personas muy mayores, personas con enfermedades complejas, como cáncer o como enfermedades pulmonares. Pareciera que, yo no soy un experto en el tema sanitario obviamente, pero pareciera que Argentina, por los resultados, en comparación con otros países del mundo, ha optado por la peor de las alternativas que tenía, porque digamos no tenemos resultados sanitarios mejores que otros lugares del mundo, pero sí tenemos la mayor caída en la economía comparada con cualquier otro país del mundo. ¿A cuánto podría estar, a cuánto se podría ir el dólar para fin de año? Algunos están hablando de 85 pesos o acercándose a los 85 pesos. ¿Qué análisis haces vos? Mira, yo siempre digo que es imposible prever el precio del dólar. Digamos, para que podamos decir que el dólar oficial va a estar a 85 pesos, debiéramos suponer que no va a ocurrir nada que rompa la modorra que hay en este momento, ¿no? O sea, que el Banco Central está aumentando el valor del dólar en 0,7% diario, lo cual equivale aproximadamente a un 2% mensual. El dólar
no es libre, sino que lo controla el Banco Central, ¿no? Esto es lo que Entonces, esto es lo que se llama crawling peg, ¿no? Para aquellos que... Exacto. Claro. Lo ajusta 7 centavos diarios y los lunes lo ajusta 21 porque acumula sábado, domingo y lunes. Y bueno, esa es la proyección que se hace. O sea, si no pasa nada raro, que modifique este ritmo micro devaluatorio diario, se va a llegar a ese precio, con alrededor de 120, incluyendo el impuesto país, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir que de acá a fin de año haya algún acontecimiento que dispare una devaluación brusca, como ha ocurrido muchas veces en la Argentina, y digamos, el esquema cambiario que tenemos en este momento hace que es inevitable una devaluación. Yo insisto que la única incógnita que hay es si va a ocurrir dentro de 2 días, de 2 meses o de 1 año, pero es inevitable. Ahora, con la devaluación siempre, o sea, algunos ganan y otros pierden, porque, o sea, los exportadores tienen mejor precio, obviamente, con la devaluación, pero diría Cristina, la mesa de los argentinos se perjudica, termina, o sea, esto influyendo, obviamente, en el consumidor promedio. Sí, lo que pasa es que la devaluación no es una solución y tampoco es algo que el gobierno, este gobierno o cualquier otro gobierno busque. O sea, la devaluación se produce por agotamiento de reservas. O sea, como que, digamos, no la provoca el gobierno, sino que la provoca el mercado. O sea, te quedás sin reservas, no tenés más dólares para vender y el precio del dólar sube automáticamente porque el Banco Central pierde la capacidad de fijar el precio del dólar. O sea, vos para fijar el precio del dólar ese 7 centavos más arriba todos los días, tenés que tener reservas para vender y para defender ese precio. Sí, porque si no tenés reservas para vender, en lugar de ajustarse 7 centavos, el dólar se va a ajustar libremente de acuerdo a la oferta y la demanda que haya ese día. Entonces, en lugar de 7 centavos puede subir 1 peso, 2 pesos, 50 pesos. Claro. Y bueno, lo que pasa es que Argentina está perdiendo en este momento aproximadamente 1.000 millones de dólares mensuales de reservas, cuando tiene aproximadamente 3.000 millones de dólares de reservas libres. O sea que le está alcanzando para 3 meses. ¿Cómo? A ver, y ahora... Claro, pero ¿cómo? Solamente, o sea, tenemos 3.000 millones de dólares en caja solamente. Sí, o sea... Si todo lo demás ya está, todo lo demás ya está comprometido. Sí, vos mirá el balance del Banco Central y tiene más de 40.000 millones de dólares. Claro. Pero todo eso son papeles, son obligaciones, cosas que si vos querés salir a venderlas al mercado para poder hacerte de los dólares, no podés hacerlo. ¿Sí? O bueno, por ejemplo, una parte son el oro que está depositado en Inglaterra. O sea, prendar el oro o vender el oro sería un escándalo mayor en el país. ¿Te imaginás cómo reaccionaría políticamente toda la sociedad, empezando por la oposición? Claro. Y digamos, bueno, entonces los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que son una forma de divisa que se puede llegar a convertir en dólares, pero si salieran a vender esos derechos especiales de giro, que son, digamos, un depósito que tienen todos los países por su participación en el Fondo Monetario, también generaría un escándalo. O que salgan a vender los dólares que no son del Banco Central, aunque los tiene contabilizados como reserva, sino que son los dólares que todos tenemos depositados en los bancos. O sea, si vos tenés 10.000 dólares depositados en el Banco Río, ponele, esos 10.000 dólares del Banco Río los tienes depositados en el Banco Central y cuentan como reserva. Claro. Entonces vos, el swap con China, o sea, son yuanes que están contabilizados como reservas, pero que en realidad no son reservas, porque el yuan es inconvertible. No lo podés transformar en dólares. Claro. Entonces, bueno, si vos restás todo eso, te quedan solamente 3.000 millones de dólares para atender 3 meses del dólar solidario de 200 pesos, que seguramente se termine este mes. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida para esto, Jorge? Si hay salida, ¿no?
a una salida, a ver que no implique un sufrimiento del pueblo, ¿no? Estamos hablando. No, no hay. O sea, No hay hay. salida, pero no hay ninguna salida que no implique sufrimiento del pueblo. Pero no porque este gobierno sea malo y quiera castigar a la gente, o cualquier otro gobierno, sino que lamentablemente la gente va a pagar los errores de este gobierno y de los gobiernos anteriores, y entonces ahora, digamos, las distorsiones acumuladas son pero tan elevadas, que cuando se abra un poco la economía como consecuencia de que se finalice la cuarentena y se empiece a ver la realidad, la caída del empleo, el aumento de la pobreza, ahí se va a sincerar la economía. Y mientras más trabas ponga el gobierno con medidas artificiales para digamos, tratar de disimular cosméticamente esta cruel realidad, lo único que va a conseguir es ir dilatando un poquito en el tiempo y que el empeoramiento de la situación económica de la gente común vaya disminuyendo paulatinamente, pero no de golpe. Y si se produce una caída repentina y un sinceramiento de la economía, bueno, se va a ver la realidad de golpe, donde vamos a tener un 70-80% de pobres, como pasó en el 2001. Pero digamos, a la corta o a la larga, lamentablemente se va a ver la realidad. Insisto, esto no es solamente consecuencia de las malas políticas de este gobierno en los últimos 6 meses, sino que es consecuencia de gravísimos errores de décadas del país. Muchas gracias por el contacto, Jorge. Al contrario, ha sido un gusto y a tu disposición para cuando vos lo desees. Adiós.